La organización de la ATCC nace de la intención de guerra o conflicto que se vivía en su momento en este territorio, y nace de la valentía y berraquera de campesinos quizás sin letra, pero siempre con la intención de defender el derecho a la vida, al trabajo y al arraigo de esta tierra. La ATCC, como lo hice, se llama Asociación de Trabajadores Campesinos de Carare. Tenemos un premio Nobel de Paz, conseguido no a bala ni a tiros con otras organizaciones, sino conseguido con el esfuerzo, como lo mencionaba, de muchas personas que tuvieron la valentía y fueron a los montes a dialogar con estos grupos armados y que lo sacaran aparte del conflicto en el cual ellos se sentían que no hacían parte de esa decisión que habían tomado estos grupos que en su momento asistían y vivían en estos territorios. Ellos en su momento se estaban disputando el territorio. Eso implicó que la población civil estaba en el medio, entonces quienes no participaban de un bando u otro pues empezaron a sentirse más atropellados. Entonces el ejército en un momento reúne la comunidad y le dice que tienen que tomar una decisión: o se unen a la lucha que tiene el ejército en contra de las guerrillas, o se van o se mueren. Entonces digamos que ese ultimátum hace que la gente tome conciencia de qué vamos a hacer. No queremos irnos, no queremos morir, no queremos unirnos, ¿qué vamos a hacer? Entonces eso lleva a que la gente se organice alrededor de ellos mismos, con mucho miedo lógicamente, porque en ese momento era la ley del silencio, o sea, lo que reinaba el gatillo, mataba el ejército, mataban los paramilitares, o sea, la época de la sin ley en el país. Pero cuando esas personas comienzan a buscar amigos que le apoyaran esa idea, llegaron a las iglesias. Dicen: nosotros vemos la necesidad de que hay que hacer algo, pero las armas no es el camino. Tenemos que hacer algo diferente porque no podemos acabar violencia con violencia. La comunidad logró en un momento coger valor, e inicialmente fueron y hablaron con la FARC. Unas 2000 personas se movilizaron hacia la Zarca, y entonces la FARC se sintió amedrantado por la cantidad de población y decidieron hacer un acuerdo de convivencia en el territorio con los campesinos. ¿Ese acuerdo en qué consistía? En que pues había un abuso de parte de todos los actores armados, tanto de la FARC como el ejército como los paramilitares, que llegaban a la casa o a la parcela de cualquier campesino y se llevaban lo que necesitaban, se comían las vacas, las gallinas, los marranos, o sea, lo que querían. Lo obligaban a usted, si estaban aquí, a que con el motor los subiera, los bajara, pero luego usted tenía repercusiones del grupo contrario, o sea, eso era un desorden, las escuelitas. Entonces esos primeros acuerdos con la FARC lo que hicieron fue eliminar eso y eliminar la vinculación obligatoria de los habitantes de la región a sus acciones bélicas. Entonces lo que se acordó fue que quien quisiera participar de la guerra, pues que lo hiciera de manera voluntaria, que no fuese obligado. Ese primer acuerdo que se logró le dio mucha fuerza a la comunidad. Entonces la comunidad, al ver eso, ya fueron y hablaron con el batallón, luego hablaron con los paramilitares, digamos en la misma lógica, y se logró un acuerdo que fue muy respetado por los actores armados, porque pues la lógica y la conclusión que se saca es que pues los actores armados, los grupos armados necesitan de la población. Entonces cuando la población se organiza y se fortalece y andan en uno, pues los actores les toca estar más de acuerdo con esas reglas de la comunidad que en contra, porque ellos necesitan de la población, o sea, sin población no tiene sentido. Entonces no podían matarlos a todos, no pueden acabar con la población, 2000, 3000 personas, era más fácil hacer un acuerdo para seguir viviendo en el territorio. El acuerdo nunca propuso que se fueran del territorio porque pues era muy complejo, digamos, tomar decisiones como esas una comunidad. O sea, uno lo que podría era controlar las acciones de ellos frente a nosotros como comunidad, pero echarlos del territorio era complicado porque pues eso se discutió muchas veces, pero era duro porque muchos eran hijos de los vivientes de la zona, muchos tenían, por ejemplo, en el tema de los paramilitares, muchos eran dueños de tierras, ganaderos, era muy complejo, o sea, ya era un tema más complejo.
Pero el acuerdo fue muy respetado y muy valorado y el acuerdo logró que la mayoría de nosotros estemos hoy acá, porque aquí ellos echaban al que querían, le quitaban la tierra al que querían, mataban al que querían, hacían lo que se les daba la gana. Pero ya con el acuerdo de la comunidad, entonces todo lo que pasaba, pasaba por la organización. O sea, la defensa que tenía la persona era, no, entonces hablemos con la organización porque entonces ya ellos al tema organización, así se los llevaran, muchas veces nos tocó ir a quitarles personas que se habían llevado. Entonces, bueno, primero uno dice gracias a Dios porque pues quien da, digamos, todo el valor y la sabiduría y que las cosas funcionen pues es el creador.